Ya leí suficiente en el colegio, trabajo, la universidad y tener que seguir leyendo. Solo quiero llegar a mi casa a descansar, ver televisión o terminar otras tareas importantes. ¿Sientes que muchas veces es una pérdida de tiempo leer? Bienvenido al podcast Leyeren, Leer sin leer, un oasis para refrescar tu mente. Muchas veces vivimos limitados por nuestras propias barreras personales, pensando que ya alcanzamos el máximo potencial de nuestra vida. Acompáñanos en esta aventura para encontrar nuevas opciones, crear una vida según tus términos, encontrar ese tesoro escondido que aún desconocemos. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como una persona que vivió su vida siendo el actor de reparto o como el protagonista de tu historia? En esta primera temporada, estaremos compartiendo y leyendo el libro Resistiéndose a la felicidad, del autor Matthew Kelly, junto a las anfitrionas Seili y Diane. ¡Empecemos! Hola, escuchas cómo se encuentran el día de hoy. Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestro sexto podcast. Imagínense, ya vamos por el sexto podcast. Así que súper bien. Gracias por estar con nosotros y por estar escuchándonos. Esperamos que podamos brindarle un poquito de todo esta felicidad que estamos tratando de alcanzar, ¿ok? El día de hoy vamos a iniciar con nuestro podcast que se llama El temor a estar solos, que son el capítulo 16, 17 y 18 del libro de Matthew Kelly, que se llama Resistiéndose a la felicidad, ¿ok? Y como siempre, no estoy sola, sino que estoy siempre con mi buena amiga, nuestra, digo yo, pero porque se las comparto, nuestra buena amiga, Seili. Hola, Seili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien, gracias. Dayan, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco estresada por el trabajo, pero bien. Ahí, tratando de no resistirnos a la felicidad. Pues para eso nos sirve el libro, y la verdad es que es cierto. O sea, en medio de las cosas que uno pasa, y vamos a verlo después en uno de los capítulos, pero ahorita no voy a contar nada de eso, ¿ok? Voy a contar después. Pero empezamos con el temor a estar solos, que es nuestro primer capítulo y es el número 16, prohibidas las visitas. ¿A ti qué te pareció este capítulo? Me pareció bastante interesante, más que todo porque habla de un tema que a mí siempre me ha causado, no curiosidad, sino, sí curiosidad, porque es algo como recurrente que yo me pregunto, ¿verdad? El capítulo habla más que todo de qué tanto podemos nosotros convivir con nosotros mismos, ¿verdad? Y para mí, por mucho tiempo ha sido algo que he tenido que como que estar trabajando, ¿verdad? Soy una persona que soy introvertida, digamos, ¿verdad? Hay gente que se recarga cuando tiene a mucha gente alrededor, y a mí, si me pones mucha gente alrededor, yo regreso a mi casa drenada, así de una vez a morir hacia mi cama. Entonces, pero tampoco no aguanto demasiado tiempo estando sola, digamos, ¿verdad? Siento que, nunca he estado demasiado tiempo sola o sintiéndome sola. Tengo un amigo que vive solo desde hace como 3, 4 años, y siempre me da curiosidad, siempre le pregunto, mira, ¿no te da como anhelo por regresar con tu familia o tener una relación, ¿verdad? Ya formal, casarte, vivir con alguien, aunque sea roommates, ¿verdad? O sea, estar con otros seres humanos a tu alrededor. Y me dice, no, al principio sí, ese era mi miedo, me dice. Y él dice que no había tomado el paso porque le daba miedo llegar a sentirse solo en algún momento. Pero él también reconoce que se ha vuelto muy workahólico por lo mismo, ¿verdad? Porque dice, ay, cuando me empiezo a sentir así, entonces mejor enciendo la compu y me pongo a trabajar. Porque ¿qué más voy a hacer? Dice, ya todo está en orden aquí en la casa, no tengo mandados que hacer, entonces mejor trabajo, dice él, ¿verdad? Y así como, bueno, no sé si está bien o está mal, tal vez es su manera de estar con él mismo, ¿verdad?
pero siempre es un tema que me ha llamado como la atención, o sea, como tratar de saber qué haría yo si yo viviera sola, digamos, ¿verdad? Así sola. Incluso le digo a mi esposo, ya cuando seamos bien viejitos, tal vez ahorramos, le digo yo, y nos vamos a un asilo. Ya vieron que en las películas, tal vez estoy soñando mucho, ¿verdad? Hay como villas así, de viejitos. Entonces que no nos molesten, le digo yo. Pero cuando necesitemos convivir con alguien más, ahí hay más gente, le digo yo. Entonces, siento que es interesante, porque más que todo el capítulo habla de eso, ¿verdad? De aprender uno a convivir con uno mismo, como de apreciarse uno mismo, ¿verdad? Y de conocerse también. ¿Qué es lo realmente importante para uno? ¿Qué es lo que pues te llena, ¿verdad? Y el libro, en lo que vamos leyendo del libro, habla mucho de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo realmente importante para ti? ¿Cuáles van a ser tus prioridades? ¿A qué le vas a dedicar tu tiempo? Y siento que de cierta manera la soledad, no sentirse solo, sino que tener tu espacio, te ayuda a conocer esas cosas. No sé si existe una etapa de la vida, como digamos en la juventud, en la adolescencia o ya en la edad adulta, donde uno deba, o sea, una edad como adecuada, o si está bien que lo haga uno en cualquier momento de su vida. Yo pensaría más por la segunda opción, en conocer esas cosas, ¿verdad? Que te llenan realmente. Tal vez algunos podrían decir que es en la juventud temprana, pero siento que uno es muy influenciable cuando está muy joven o cuando es adolescente, porque uno como que intenta, se ve influenciado por sus amigos, digamos, ¿verdad? O por el entorno que lo rodea. Y ya cuando pues tenés una vida como un poco más independiente, ya te haces cargo de tus propias cosas, a veces, aunque estés rodeado de personas, uno sí tiene esos momentos de soledad, no esa soledad de, ay, qué solito estoy, aunque esté rodeado de gente, sino que como de individualidad, esa es la palabra, en donde tú te autodescubrís, ¿verdad? Aunque estés rodeado de más personas. Entonces siento que cuando uno es adulto es más fácil que cuando uno es muy jovencito. Muy bien, gracias. Pues fíjense que yo, al contrario tuyo, yo soy muy extrovertida. O sea, yo puedo estar rodeada de 200 personas y me siento bien. O puedo estar rodeada de 0 personas y me siento muy bien. Es cierto, o sea, es bien impresionante, pero yo soy muy extrovertida y yo por lo general hay un conjunto de personas y a mí me toca mucho viajar y llegar a lugares en donde no conozco a nadie. Y entonces, una vez este año precisamente yo tuve que ir a una conference show y me invitaron a un cóctel. Y entonces yo estaba hablando, no me acuerdo con quién, y me preguntó, ¿pero usted conoce a alguien? Y yo, no. ¿Y va a ir sola? Y yo, sí. O sea, yo en mi mente no encontré cuál era el problema, digamos, que miraba a la persona esta cuando me dijo, iba a ir sola. Porque yo llegué al lugar, me paré en medio del lugar, empecé a ver gente, empezó a entrar gente. Pues yo llegué a donde estaba el lugar de bebidas, pedí una bebida y entonces agarré mi bebida y me volteé y vi a una persona así, justo ahí, con otras 2 personas y yo, hola, mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Dayan Ventura, bla, 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 soy de FR Medias, bla, 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 y todo así como presentando. Y igual me presenté ante toda la gente que encontré e incluso, o sea, logré hacer nuevas personas que fueran de mi negocio y que pudiera pues tener ese tipo de relación que necesito. Y entonces incluso encontré al que es el CEO de uno de mis clientes más grandes, que yo nunca lo hubiera conocido si no me hubiera presentado por mí misma. Entonces yo puedo estar rodeada de un montón de gente que no conozco y no me va a importar y voy a ir a hablarles, ¿verdad? O sea, yo soy muy extrovertida. Y me gustó mucho este capítulo, pero de verdad, este capítulo tal vez me ha gustado más que todos los demás. Porque dice, miren, y les voy a explicar por qué, porque van a ver cómo es mi faceta como de un lado y del otro lado. Subrayé casi que todo el capítulo, así que solo tengo... Es en serio, subrayé mucho, mira. Yo tengo casi...
Sí. Dice, el temor a estar solos es el padre de muchas relaciones que nunca debieron haber existido. Cuando escogemos estar con alguien por temor a estar solos, nos deshonramos y deshonramos a la otra persona. Una de las lecciones más esenciales de la vida es aprender a estar solos. Una mujer de 30 años se siente más cómoda diciéndole a un hombre que no cuando la invita a salir. Puede ser que hubiera dicho que sí a los 20 años, pero ahora que ella se conoce mejor, ya no le dice que sí. Y sabe que un buen baño caliente, un libro, un buen vaso de vino son los mejores que cualquier otra invitación. Ha aprendido a estar en su propia compañía cómodamente. Es una lección invaluable. Mientras no nos conocemos realmente, vacilamos mucho y tomamos demasiadas decisiones equivocadas. Una vez que llegamos a conocernos y a tener un sentido de nosotros mismos, adquirimos una rara claridad que nos permite darnos cuenta de que si no es un sí definitivo, es un no definitivo. Habían ancianos, él habla acerca de unos ancianos, en el capítulo, lo que él habla es que al inicio su amigo que lo estaba ayudando a volverse católico, cristiano, él lo lleva a un asilo de ancianos y para que vaya a conocer a los ancianos. Y él se da cuenta de esa soledad tan grande que viven los ancianos, porque ellos no tienen quien los llegue a visitar, ni tampoco tienen quien esté allí por ellos. Y él empieza a ir regularmente solo a visitarlos. A nosotros nos sucedió, fuimos una vez a Cabecitas de Algodón con la comunidad y cuando estábamos allí, pues convivimos con todos los ancianos. Había un señor que había perdido, creo que era el oído o la vista, no me recuerdo muy bien, pero el señor había ganado hasta premios con canciones que él había compuesto en el piano. Y yo estaba así como impresionada que un señor estuviera en un asilo de ancianos, porque como le trataba de decir a Celia, aquí no son igual que en Estados Unidos. En donde ellos sí tienen bonitas cosas, donde jugar y que comparten con las personitas, pero no, ahí es diferente. Mucha tele. Ellos estaban en una soledad completa, muy fea, y conocí a una señora que a mí me partió el alma, así como a este autor se la partió a él, un anciano que él vio. Pero a mí ella me partió el alma porque ella tenía artritis aguda y ya había perdido la movilidad de su cuerpo. Ella era como una S y sus manos estaban completamente encorvadas y estaba así toda mal. Y yo la vi y la verdad me contuve para no llorar porque sí era horrible. Ella me contó que sus hijos la abandonaron ahí por la enfermedad que ella tenía, porque a ella no la pueden ni tocar. O sea, ella le tocan un brazo y ella pega de gritos. Entonces ellos la abandonaron ahí y no la llegaban a visitar. Cuando yo escuché eso, yo me estaba así como me sacaron el corazón, porque en realidad cuando uno ve estas cosas que pasan las personas, ahí es la diferencia entre estar solos y la soledad. Porque la soledad, digamos que uno debe de buscar, no es esa soledad que ellos pasan porque están obligados a pasarla. Eso lo quería hablar un poco porque si ustedes pueden ir a Cabecitas de Algodón o a cualquier otro lado, vayan con ellos. De verdad, ellos necesitan de ustedes. La compañía de ustedes es el mejor regalo que le pueden dar ustedes a un viejecito. Y pues aparte es la soledad que uno tiene que tener. A pesar que yo soy súper extrovertida y me gusta así hablar con la gente y bla, 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 yo necesito mis momentos para estar sola. O sea, yo a veces, por ejemplo, llego a la comunidad y hay un montón de gente y todo. Y hay veces que yo necesito ir, yo llego, me siento en mi silla, así como, solo viendo, tranquila. Sola, tranquila, para enfrente, así como no quiero hablar con nadie en este momento, no estoy enojada, no estoy triste, no estoy nada, o sea, solamente quiero un espacio para mí misma. Yo tuve una mala relación, millones de malas relaciones, qué barbaridad, pero tuve una mala relación y yo tomé la decisión de irme de viaje, pero me fui de viaje sola.
Cuando yo me iba a ir de viaje, muchos de mis amigos me dijeron, ¿y con quién te vas a ir? Yo, con nadie. Y entonces, sola. Sí, sola. Viajar solo es lo más lindo que hay, de verdad, es lo más lindo. Yo sé que, pues, o sea, en tu caso tú estás casada, pero viajar solo es una experiencia muy diferente. Y no es tanto porque uno vaya a ir a conocer personas o lo que sea, no, es una diferencia totalmente grande. Pero yo en el aeropuerto aquí en Guatemala me encontré con una psicóloga. Era una señora, ¿verdad?, que estaba en la fila, pero yo no sabía que sí era psicóloga. Y ella me preguntó, ¿y usted qué hace? O sea, ¿para dónde va? Y yo así como, pues voy de viaje. No mucha información, pero voy de viaje. Y me dijo, ¿y con quién va? Me dijo. No voy con nadie, le dije yo, ¿verdad? Y no sé cómo surgió, pero como es psicóloga, yo digo que también ella pues, tenía la capacidad de adentrarse un poquito en el alma de la persona. Ajá. Y entonces ella me dijo, usted está viajando porque necesita sanar algo, ¿verdad? Me dijo. Y yo le dije, pues no exactamente, pero estoy viajando porque quiero estar un momento conmigo misma, le dije, aunque yo nunca lo he hecho. O sea, nunca había viajado de vacaciones sola. Y me dijo, le voy a dar un consejo. Si usted está tomando este tiempo, aprovéchelo para estar sola. Porque si usted no puede amar a la única persona que va a estar con usted hasta el final de toda su vida, entonces usted no va a lograr ser feliz nunca. Y es cierto, porque aunque las personas se casen, su esposo o su esposa va a morir y se van a quedar solos otra vez. Los hijos van a perder a los padres. Toda la gente va a morir. Entonces, si uno no logra aprender a sobrevivir con ese único ser que va a estar con ustedes toda su vida, no van a lograr ser felices. A mí una persona de la comunidad, un amigo de la comunidad me dijo, porque yo le dije que a mí me gustaba viajar sola y que a mí me gustaba estar sola. Y me dijo, qué rara sos, me dijo. Y le dije estas palabras, pero no me logró comprender por lo que dice el libro. Cuando las personas son muy jóvenes, no logran entender que si no se comprenden a sí mismos y no aman a esa única persona que va a estar con ellos por el resto de su vida, no van a lograr ser felices. Entonces, a mí sí me fascina. Yo sí. Sí, la verdad es que ese capítulo es bien interesante. Una vez alguien me decía que muchas veces uno acepta compromisos o relaciones, como dice el mismo libro, ¿verdad? Por miedo a estar solos, ¿verdad? Y uno va generando como, de cierta manera, contratos mentales con las demás personas. Pero el contrato, ustedes saben que un contrato requiere de 2 partes, ¿verdad? 2 o más partes, si no estoy mal. Pero mínimo 2 partes. En donde las partes deben estar de acuerdo, ¿verdad? Si no, no hay contrato, ¿verdad? Pero estos contratos mentales que uno va generando por miedo, uno los firma, ¿verdad?, en su corazón, y también uno hace una imagen de la otra persona que firma en tu mismo corazón ese contrato, aunque la verdadera persona, la persona real con la que en tu mente tú estás firmando ese contrato, no tiene ni idea de que ese contrato existe, ¿verdad? Entonces, esta persona decía que uno va generando también como deudas imaginarias, sentimentales con los demás. Entonces uno empieza a ir a cosas que no quiere ir realmente, a estar con personas con las que realmente no quiere estar, o con las que uno ya se dio cuenta que de cierta manera, pues en lugar de hacerte brillar más, te opacan, ¿verdad? O son nocivas de cierta manera para ti. Entonces es algo que dice este capítulo, ¿verdad? Que lo importante es no generar esos contratos, ¿verdad?, imaginarios con los demás por miedo a quererse encontrar con uno mismo, ¿verdad? Al final, pues, el hecho de no querer reconocerse a uno mismo no quiere decir que lo que no nos gusta de nosotros no está ahí. Siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que no lo estás viendo, ¿verdad? Lo estás ignorando, estás como tratando de ocultarlo de ti mismo. Y uno de los mejores, o el primer paso, digamos, como para empezar
empezar a tener una relación sana con uno mismo es darse cuenta de que aceptar, ¿verdad? De que uno es humano, de que tiene cosas por mejorar, de que tal vez hay cosas que a mí no me gustan de mí mismo, pero al darme cuenta de ellas yo puedo trabajar sobre esas cosas, ¿verdad? Sin miedo, como cuando uno tiene deudas, ¿verdad? Si la persona no se pone a ver cuánto es lo que debe, cuándo le hacen su corte de tarjeta, en el caso de las tarjetas, ¿verdad? Cuánto le están cobrando de intereses, etcétera, 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 datos de la deuda, la persona jamás, nunca en la vida va a salir de sus deudas. Hay mucha gente que se conforma pagando el mínimo de las deudas y eso es un ciclo sin fin, o sea, solo te va a consumir y en realidad no estás resolviendo nada. Muchas veces podemos nosotros hacerlo así también, ¿verdad? Solo usar o pagarnos el mínimo de autoconocimiento como para no perder identidad, digamos, o para presentarle algo a los demás, ¿verdad? Pero al final no estás haciendo nada contigo mismo, no te estás reconociendo, no estás sabiendo qué es lo que te llena, qué es lo que puedes ofrecer en realidad a los demás, sino que solo estás como con lo... ¿Qué? Ay, se me van las palabras, ustedes disculpen. Sí, con lo preciso, ¿verdad? Con lo mínimo, con lo... ¿Qué? Con lo que tienes que cumplir. Fue la palabra. Sí, cabal, con lo que tenés que cumplir. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Sí, no, conocerse a uno mismo es la parte más importante, siento yo, así que, pues, escuchas, busquen la soledad, de verdad. Una vez que ustedes encuentren esa soledad en donde puedan conocerse a ustedes mismos y no tengan miedo de estar solos, de verdad, estar solos es bonito. O sea, estar solos es maravilloso porque uno comparte consigo mismo, o sea, con lo que Dios nos dio. Entonces, que para mí eso debería de ser algo como prioritario para todas las personas. El siguiente capítulo, que es el número 17, dice una educación original. Fíjense que yo no subrayé tanto de este capítulo como el anterior, pero sí subrayé. Entonces puse, por ejemplo, es asombroso ver a Dios obrando a través de mí. Era algo pequeño, pasar tiempo en el asilo de ancianos. Era tan común y tan simple tan solo sentarme y hablar con alguien por minutos. Pero allí había gracia, y aún en mi inmadurez espiritual y mundana podía reconocer que Dios estaba obrando. Y una vez que llevaba a probar a Dios, obrando por medio de mí, para llevarle alegría a otras personas, estás enganchado. Eso me gustó mucho. Dice, una vez que llegas a probar a Dios obrando por medio de ti para llevarle alegría a otras personas, estás enganchado. No hay mejor sensación en el mundo. Y pues en algún lugar no muy lejano de donde tú vives, hay alguien que estás rezando, pidiéndole a Dios que envíe a alguien a visitarlo y sacarlo de la profunda soledad en donde se encuentra. Puede ser una esposa que su esposo falleció, pueden ser millones de personas. Como les decía, cuando nosotros visitamos a estos señores, ¿verdad? A estos ancianitos, fue algo más enriquecedor para nosotros, pero para ellos les llenó más su corazón. O sea, a nosotros nos enriqueció y a ellos llenó su corazón. Nosotros tenemos cursos que seguimos en la comunidad Osana Católica, que es a donde pertenecemos, y en la comunidad siempre hacemos diferentes tipos de obras de caridad. Y cada año, o sea, cada semestre nosotros le ponemos como obligación, digámoslo así, como tarea a todos los alumnos a que ellos tienen que hacer una obra de caridad. Hay diferentes etapas, ¿verdad? Porque depende del tipo de curso que estén siguiendo. Pero esto lo hacemos con el ánimo que ellos puedan ayudar a alguien más y que puedan sentir que esa necesidad que ellos tienen a veces es una necesidad espiritual, necesidad moral, a veces por la misma soledad solo necesitan que alguien los escuche, necesidad material, etc. Y hubo una persona, una amiga de la comunidad, que ella, en medio de la pandemia, ella encontró una forma de hacer caridad y ella decía, ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que mi mamá se siente sola porque por la pandemia nadie la llega a ver. Entonces nosotros lo que hemos hecho, dijo ella, es que nos conectamos todas las tardes con ella para poderle dar ánimos y para que por medio de una computadora ella pueda ver a otra persona.
Entonces a mí me gustó muchísimo porque ella pues por medio de algo tan pequeñito estaba ayudando a una persona que es un ser querido y que muchas veces no nos damos cuenta que estamos solos. Y el Papa, de hecho, dijo hace 8 horas, o sea, el día de hoy, dijo: cada pequeña pieza construye un gran monumento. La inversión de tu tiempo hace fructífera la vida de los demás. Tejedores de paz y artesanos de caridad. Me encantó eso porque dice que somos artesanos de caridad porque al hacer cualquier cosa nosotros ayudamos a alguien más, y al ver cómo Dios actúa por medio de nosotros, es en serio, uno se enamora completamente de Dios y uno no quiere dejarlo y decir: yo quiero servir todos los días de mi vida hasta el final de mis días, porque esa es la verdadera plenitud, siento yo, y es la verdadera felicidad. A mí lo que me llama la atención de este capítulo es que él recogía sabiduría de esas visitas que él hacía a los asilos, ¿verdad? Pero el otro día también estaba escuchando a alguien hablar de, no sé si era familiar o una conocida que la persona tenía, pero ya era una persona mayor, ¿verdad? Y decía: es que mientras más grandes son, más necios son, decía, ¿verdad? Y yo así, tiene razón de cierta manera, ¿verdad? Entonces le decía yo a mi esposo: qué interesante, le digo, porque el dicho popular dice que mientras más grande es la persona, es más sabia, ¿verdad? Pero eso también es una decisión, ¿verdad? Ser sabio o ser necio. O sea, toda la vida siempre va a ser una decisión ser sabio o ser necio. Pero este señor encontraba sabiduría en las pláticas que él tenía con estos ancianos, ¿verdad? O sea, él trataba de buscar como lo bueno, ¿verdad? Que diera fruto estas visitas, ¿verdad? No solo para él mismo, sino que también para las personas que le estaban visitando. Y pues el capítulo se llama Una educación original, ¿verdad? Pero él no habla mucho como de: ay, sí, yo estudié esto, yo leí aquello. El señor sí es una persona que lee un montón porque es un escritor, ¿verdad? O sea, le encanta leer y a partir de eso pues escribe, ¿verdad? Y también sabe mucho de la iglesia. Por eso es que es un escritor católico. Entonces, él habla más que todo de la educación, digamos, o de la sabiduría que él recibe a través de estas vivencias, ¿verdad? Y es muy interesante porque uno puede aprender de todo lo que le rodea. De un viaje a solas, como dice Dayan, de 2 horas en el tránsito, como me tocó a mí hoy. De todo puede aprender uno. Del motorista que pasa volado a la par de uno cuando uno viene manejando y uno ya no se pudo pasar al otro carril. Algo hay que aprender ahí. La situación es tener los ojos espirituales o intelectuales, ambas, ¿verdad? Bien abiertos, ¿verdad? Y pedirle a Dios siempre que uno pueda extraer estas perlas, digamos, de sabiduría de las cosas más cotidianas. Él en este capítulo habla de que la gente se asombraba de cuánto conocimiento tenía él, aún siendo muy joven, porque él creo que empezó a dar conferencias desde los 19, 20 años y a esa edad empezó a viajar, ¿verdad? Y a dar conferencias y a viajar. Entonces mucha gente se admiraba de la edad que él tenía y de lo sabio que era. Yo recuerdo conocer a jovencitos que son muy sabios y que se van haciendo más mayores, digamos, van agarrando más edad, pero su sabiduría ya no creció con ellos. Cualquiera diría: ah, bueno, era muy sabio cuando era súper jovencito, entonces cuando sea mayor va a ser mucho más sabio, ¿verdad? Pero no, la sabiduría o este tipo de educación original que él dice es algo que se tiene que buscar, ¿verdad? Es algo que se tiene que cultivar todos los días. No es algo que va a venir de manera automática. Te relajé. No, la atención estaba así, perdón. Cabal. No es algo que viene de manera automática, ¿verdad? Es algo que se debe procurar. Debemos estar conscientes de qué es lo que estamos absorbiendo, ¿verdad? De qué es lo que vamos a absorber de cada situación, porque de cada situación podemos absorber lo bueno o lo malo, digamos, en este caso de las visitas a hospitales, a asilos de ancianos
muchas personas podrían decir, yo no voy porque yo regreso muy triste, ¿verdad? O yo no voy porque yo regreso muy cargado. Pero en ese caso estás eligiendo absorber solo lo triste, solo lo malo, ¿verdad? No estás exigiendo absorber la bendición que genera, o sea, generas un ambiente de bendición. A donde quiera que tú vayas, ya sea que hagas una obra social, ya sea que solo vayas, solo digamos entre comillas, ¿verdad? Solo vayas a trabajar hoy, o que solo te quedes en tu casa, pues trabajando en casa, ¿verdad? Con los niños o solo con la casa, o que, no sé, cualquier cosa que hagamos siempre va a generar bendición y nosotros la podemos absorber si decidimos absorberla, ¿verdad? Y ninguna cosa es tan simple como para no generar bendición. Recuérdense que Jesús obró el milagro de los panes y de los peces con una cosita pequeña, ¿verdad? Y ese milagro nos enseña que nadie tiene tampoco, nada es tampoco como para no bendecir, ¿verdad? Como para no generar ese bien hacia los demás y hacia nosotros mismos. Sí, nosotros este año que pasó, en el 2022, les dimos, no, 2021, de que ya pasó, miren, no, en el 2021, nosotros les dimos para Navidad regalitos a los niños, así de la calle. Nosotros empacamos todos nuestros juguetes que habíamos guardado desde siempre, porque eran todos nuestros juguetes que más queríamos. Y los empacamos así de Navidad bien bonitos. Y decidimos que el 24 lo que íbamos a hacer era al mediodía salir a repartir los juguetes. Y en realidad eso fuimos a hacer. Entonces el 24 fuimos a repartir los juguetes y cuando nosotros encontramos a los primeros niños, fue aquí cerca de mi casa, íbamos en la carretera y yo iba manejando, ¿verdad? Y me dijeron mis hermanos, dale más despacio porque no miramos. Entonces, porque no mirábamos a quién darle, ¿verdad? Entonces, porque nosotros no íbamos a ir a un lugar específico, sino que a todos los niños que encontráramos en la calle, de aquí hasta donde manejáramos. Y cuando íbamos manejando, de repente venían unos niñitos corriendo con su papá. Su papá andaba en bicicleta y ellos venían corriendo a la par de él o caminando. Y entonces me dijeron mis hermanos, miren, ahí hay unos niños. Y yo, o sea, así. Entonces estaba arriesgada la otra, pero me detuve. Y entonces mi hermano se bajó. Mi hermano tiene barba larga y bigote, pero no es blanco, va, pero es más negro que saber qué, pero tiene barba y bigote. Y tiene su pelo largo y colochito, se parecía a Jesús, de hecho. Entonces, y él andaba con su gorro de Santa Claus, pero andaba obviamente con su mascarilla. Cuando él se bajó, yo pude ver por el retrovisor de mi carro a los dos niñitos, y los dos niñitos se llenaron de alegría y dijeron, ¡Papá es Santa Claus!, le dijeron, y salieron corriendo. A mí de verdad me partió el corazón en ese momento porque algo tan chiquitito, o sea que para nosotros es cero, o sea, para nosotros eso no vale nada, ¿verdad? O sea, solo valía un recuerdo muy lindo de cuando nosotros éramos niños, pero cuando cuando mi hermano se salió, ¿verdad? Y que les dio los regalos, para ellos había llegado Jesús con ellos, o sea, ellos habían encontrado a Jesús en el lugar. Incluso niñitos lo confundían con Jesús por el pelo largo y porque se parece a Jesús. Entonces, es algo muy lindo que de verdad yo los animo a que, ya que está cercana la Navidad, que por favor hagan algún tipo de obra. De verdad, se los prometo que van a encontrar a Dios ahí. O sea, no es necesario siempre hacerlo de la forma tradicional, sino que haciendo algo tan pequeño, uno se llega a enganchar de Dios. O sea, porque entonces uno mira, ese es Dios actuando. Entonces, correcto. Sí. Sí, Ya, y pues no, está bien llorar ya. A ver, que se regrese la lagrimita. No, está bien llorar. Mira. Cabal, que no haga. Bueno, pues pasamos al capítulo 18, que se titula Martes por la noche. En este capítulo, pues, en estos 3 capítulos, el autor habla mucho de cómo ha sido su relación con su amigo Juan, ¿verdad? Que él es como
su asesor espiritual, de cierta manera, ¿verdad? Porque él es el que lo ha ayudado como a empezar este camino espiritual, a darle seguimiento, ¿verdad? Que al final eso es un poco más complicado porque lo está pastoreando casi que todos los días. Y pues a raíz de esta relación que él tiene con su amigo Juan, casi que el amigo le da un reto de ir a la misa todos los días, ¿verdad? Y yo dije, la gran, ir a la misa todos los días quiere tiempo, ¿verdad? Porque ¿a qué horas? Pero el autor habla aquí de que él empezó a enamorarse de la misa porque le empezó a entender, ¿verdad? Mucho más cuando iba todos los días. Tenía esa conexión todos los días, no solo una vez a la semana, ¿verdad? Y algunos a veces ni una vez a la semana, ¿verdad? Es una vez al mes, una vez, 2 veces al mes, así, ¿verdad? Pero él empezó a ir todos los días y es admirable porque pues podría haber dicho, es que tengo algo que hacer, ¿verdad? ¿Y qué tenés que hacer? Algo voy a encontrar que hacer en lugar de ir a la misa todos los días, ¿verdad? Porque justamente platicábamos con Adrián antes de empezar a grabar, que tal vez para él es un poco más factible porque él dispone de su tiempo. Él ahorita solo es autor, digamos, ¿verdad? Escribe, se hace su tiempo, cumple con fechas de entrega y tal vez es mucho más fácil para él que para el otro, 80% de la humanidad, 90%, que tiene un horario que cumplir y pues un horario de 8 horas diarias, ¿verdad? Y aparte todo lo demás de la vida después de trabajar, ¿verdad? Entonces, yo le decía a Diane, pues yo trato de buscar lo más cercano a los ejemplos que pone él, ¿verdad? Y para mí lo más cercano es la oración, que a veces uno se levanta rápido, se levanta tarde, se levanta con 1000 cosas en la cabeza, no ora, ¿verdad? Pero ahorita mi hijo tiene 2 años y él antes de dormir tenemos su rutina, ¿verdad? Cena, se baña, se le seca su pelo, se le pone su pijama y a dormir. Pero él ahora empezó a decirme, mamá, amén, amén, amén. Me dice. Entonces todas las noches estamos orando con él porque él me lo pide, ¿verdad? Así como, mamá, amén, 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 ¿verdad? Entonces ya es como, bueno, me persino yo y después me dice, tú, yo, me dice, y que lo persine a él, ¿verdad? Entonces él ya sabe, y empezó a aprender cómo persinarse. Aquí hace un colocho, pero ya empezó a aprender. Entonces, para mí es ese pequeño recordatorio de que Dios quiere hablar conmigo todos los días, ¿verdad? Y eso es lo que dice el autor, ¿verdad? Una vez que entiendes que Dios tiene un sueño increíble para ti, una vez que captas que Él quiere que te conviertas en la mejor versión de ti mismo y que ayudes a otras personas a hacer lo mismo, y una vez que empiezas a escuchar las oraciones de la misa con todo esto en mente, rápidamente descubres que hay genio en el catolicismo. Y es cierto, todas las partes de la misa, todas las partes de una oración, la riqueza que tenemos en el catolicismo, la riqueza que tenemos en tener una relación con Dios, tal vez para ponerlo en términos más simples, ¿verdad? Todas estas riquezas son para enseñarnos que Dios tiene un sueño para nosotros, ¿verdad? El otro día yo reflexionaba con mi esposo y le decía, chica, le digo yo, el Señor sí es como un papá que practica la crianza respetuosa siempre, porque uno de los parámetros de la crianza respetuosa es dejar que el niño experimente, ¿verdad? Tenerle paciencia y aunque a veces cometa algunos errores o haga las cosas al revés, no hacer las cosas por el niño, ¿verdad? Es difícil porque uno como humano, no sé por qué uno como papá piensa que se las sabe todas, ¿verdad? Pero los niños lo sorprenden a uno y al final aprenden mejor de esa manera. Cuesta, eso es muy costoso, la verdad es que es bien costoso, pero le decía yo eso a mi esposo, ¿verdad? El Señor sí practica eso, le digo, y nos pone ese ejemplo de cómo hacerlo, porque a pesar de que uno es necio, de que uno quiere hacer las cosas a su manera, de que uno mete las de caminar, ¿verdad? A cada rato por ser testarudo, Él tiene paciencia, tiene mucha misericordia, te espera hasta que entendés de verdad cómo hacer las cosas
Y cuando por fin entiendes, todavía sí, aunque cometiste muchos errores, te bendice y te bendice abundantemente, ¿verdad? Y para mí es impresionante, ¿verdad? Y yo desde que soy mamá he aprendido un montón del carácter del Señor, porque tener a tu cargo una vivita te enfrenta a muchas cosas de ti mismo, ¿verdad? Y a muchas cosas que tú creías que estaban bien, pero que tal vez al final hay otras buenas formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, para mí sí, justamente esto de que cuando entiendes de que Dios tiene un sueño para ti, empiezas a ver la riqueza que hay en la relación que se puede forjar con Él a través de la oración diaria, a través de asistir a misa pues continuamente, tal vez si no se puede todos los días, continuamente, de escuchar prédicas, de escuchar alabanza, de tener pues esa relación cotidiana, ¿verdad? No como súper estrambótica con el Señor, sino que una relación cotidiana cercana, ¿verdad? Y por ahí me gustó. Eso fue lo que más me gustó de este capítulo. Qué bonito eso que él, o sea, que por medio de tu niño estés tú encontrando que Dios quiere hablar contigo todos los días. Es una belleza el niño. Por cierto, en la misa, él, no me acuerdo si fue este fin de semana que pasó o los anterior, no me acuerdo bien, pero él, estábamos en la misa y me dijo, amén, amén. Y yo no entendí qué era lo que me quería decir. Sí entendí que era amén, pero yo decía, ¿qué será lo que quiere que hagamos? Pero sí, él me decía, amén, amén. Y yo, sí, amén. Que yo no supe qué más contestar, pero ahora ya entiendo. Ay, Sí. tal vez habláramos en ese momento. Pero Sí. fíjense que yo también, para ser sinceros, yo nunca he ido todos los días a misa. O sea, de verdad no tendría tiempo. Algo que sí yo he hecho en todos los lugares en donde yo he ido, oiganme, como que sí, todo el mundo conozco, pero bueno, todos los lugares a donde he ido, o sea, entiéndase, incluso Antigua Guatemala, cualquier cosa, yo siempre, de verdad, en cualquier lugar en donde yo esté, yo voy a una iglesia, siempre busco estar en una iglesia y busco ir al Santísimo. Por lo general, no he ido como a la misa, porque sí he ido a misas en otros lugares, incluso en otros países, porque no sé, es como ese llamado que es como un magneto que siento hacia él, hacia esa atracción hacia Dios, en donde yo sé que ese momento de soledad que busco estar con Él y que yo leí cuando Él dijo que Él había encontrado muchas respuestas sentado muchas veces solo en una iglesia. Y a mí también me ha pasado eso. O sea, yo llego, me siento enfrente del Santísimo y hablo con Él. O sea, y eso es suficiente para mí. Después puedo seguir haciendo todo lo que tengo que hacer. Pero, o sea, ese momento de soledad con el Santísimo y verlo a Él ahí cara a cara y poderle decir así, mira, fíjate que esto, o incluso no decirle nada y solo sentarme con Él, es un momento que de verdad aprecio tanto. Nosotros pues si no podemos porque tenemos que cumplir un trabajo, en mi caso también es igual, yo no trabajo 8 horas, trabajo más, pero si nosotros tenemos que tener un horario porque tenemos ciertas cosas y todo, al menos tratar de ir una vez a la semana a la misa. Y también pues ahora aprovechemos las cosas virtuales, aprovechemos lo que la pandemia nos dejó. Podemos ver las misas por esta vía, podemos buscar de Dios. Nosotros, o bueno, en particular yo, escucho todas las semanas escucho el Ángelus, porque me gusta mucho escuchar lo que el Papa dice cada semana. Y esta semana, o sea, el Ángelus del domingo, les quiero compartir lo que él dijo. Dijo, se los puse resumido porque obviamente es largo. Centrémonos en lo que permanece, edifiquemos sobre aquello que no pasará. ¿Qué es lo que no pasará? No pasará el bien. Y él decía, no pasará orar, la justicia, el amor de Dios, la familia. Y él decía que más allá que nosotros tengamos, cuando nosotros tenemos un servicio, si nuestro corazón está firme en el Señor, todo lo que pase a nuestro alrededor, nada va a detenernos. Yo aquí me voy a detener un poquito, les quería contar que precisamente le estaba diciendo a producción y a Seili que esta semana y la semana anterior y no sé ni cuántas semanas ya, he tenido muy malas semanas porque he tenido inconvenientes con un cliente, con una persona que es bastante difícil, la verdad, muy difícil ella.
Y hoy incluso tuve mucho acoso de ella y ella estuvo todo el tiempo así como tratando de hacerme perder la paz, se puede decir, porque realmente ya era un acoso, ya no era algo de negocio. Y entonces yo asumí o tomé la decisión de decir, no, un momento, ya no voy a ponerme así como al tú por tú con ella, sino que voy a hacerlo todo a través de correo electrónico, muy formal, muy profesionalmente y sin tener que estar discutiendo. Y me recordaba mucho al Angelus que escuché el domingo. Entonces esto es algo importante porque cuando nosotros oímos la palabra de Dios y de verdad le ponemos atención en la misa, en un Angelus o donde sea que nosotros lo busquemos, pero que lo busquemos diario y al menos una vez a la semana en la misa, podemos recordar estas cosas como cuando tenemos un corazón firme en el Señor, el servicio no va a cambiar a pesar de todo. Y por eso también decidí que el día de hoy era el podcast y que hoy le tenía que servir al Señor y que hoy tenía que estar con paz para poder sentarme aquí y estar hablando de Dios en frente de personas que nos están escuchando. Al final, dice el Papa, no tengas miedo del pecado. Dice él, ¿verdad? Dice Fedor Dostoyevsky, no tengas miedo del pecado del hombre. Ama al hombre más allá del pecado, porque este es el reflejo del amor divino. Es el culmen del amor en la tierra. Y pienso que así como esto, pues tenemos enriquecimiento en cada una de las cosas que tiene nuestra iglesia y gracias a Dios pues tenemos muchas de dónde sacar. Entonces pues los animamos a que si ustedes pueden vayan todos los días a misa, si no, escúchenla, busquen el Angelus o busquen algo que les pueda hacer que su corazón sepa que ahí está Dios y que en esos momentos difíciles los traiga de regreso y digan, no, Dios está conmigo, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios y estoy hecho para servirle a Él y para mantener la paz y la fe. ¿Ok? Yo solo con eso. Qué bien, pues bien amigos, creo que por esta vez tenemos aquí nuestros 3 capítulos para este episodio. La verdad es que nos está gustando mucho seguir con este proyecto. Ya vamos, ¿qué? Así. La mitad. Al ojo, dijo. Mitad. Ajá, la mitad. A la mitad. Es una cosa que divide y es justo la mitad. Cabal. Cabal, justo hoy vamos entonces por la mitad del libro. La verdad es que hay mucha sabiduría, como les decimos, ¿verdad? En la forma tan simple, podríamos decir, que escribe este señor. Hemos encontrado bastante sabiduría, hemos encontrado que el Señor nos ha estado hablando y pues si no pueden o si sienten que no están practicando todo, absolutamente todo lo que dice el libro, pues no nos frustremos, ¿verdad? Siempre se puede, cada día es una oportunidad para volver a empezar y para poner en práctica más de algo, ¿verdad? Lo importante es tener la intención y procurarlo, ¿verdad? No somos perfectos, nosotras tampoco no cumplimos con todo al 100%, ¿verdad? Pero tratamos de recordarnos de las cosas y tratamos pues de elegir nuestra mejor versión, como dice el libro, ¿verdad? Y que al final ese es el sueño que Dios tiene para nosotros, que seamos nuestra mejor versión y ahí es donde lo vamos a encontrar a Él. No cuando ya seamos nuestra mejor versión, sino que en esa búsqueda de ser la mejor versión de nosotros mismos, ahí es donde encontramos al Señor. Y pues bueno, que Dios les bendiga mucho, que sigan teniendo pues muchos aprendizajes en esta semana, en este mes, que no nos vamos a ver, que no nos vamos a escuchar. Esperamos volver con ustedes el próximo mes para seguir enriqueciéndonos juntos. Si alguien tiene sugerencias de libros que podamos leer, lecturas que les gustaría pues explorar, nos pueden escribir en los comentarios de la plataforma donde nos estén escuchando y que admita comentarios. Ahí son bien recibidos los comentarios, o si alguien tiene un testimonio que quisiera compartir, algo que quisiera pues contarnos, ¿verdad? Incluso si tienen solicitudes de oración también lo pueden escribir en los comentarios del podcast y nosotros con mucho gusto tenemos ahí toda una organización que es nuestra comunidad que nos organiza ahí para interceder por todas las peticiones. Para mí ha sido un gusto y
Y pues hasta la próxima. Los dejo ahí con la despedida de Dayan. Pues no tengo más que decir, más que recordarles que el libro se llama Resistiéndose a la felicidad, del autor Matthew Kelly, y para que en la otra ocasión leamos el capítulo 19, 20 y 21, que son los que nos tocan ahora y que vamos a estar compartiendo con ustedes. Van a estar muy interesantes porque ya medio vi de qué se trata. Entonces, léanlos si pueden leerlos. Si no los pueden leer, pues no se preocupen. Nosotros aquí estamos para ayudarlos y para hablarles acerca de qué es lo que está hablándonos el autor, valga la redundancia. Y pues muchas gracias por escucharnos. Cualquier cosa, coméntenos. Aquí estamos para escucharlos y para saber qué es lo que a ustedes les gusta y qué les disgusta también, porque pues el mundo así es. Solamente les pedimos que pues en esta Navidad ustedes de verdad busquen cómo hacer el bien, no importa a qué persona, o sea, solamente busquen hacer el bien y van a ver de verdad que van a ver la mano de Dios en eso que ustedes van a hacer. Ahí van a encontrar a Dios. Entonces, muchas gracias y un gusto de saludarlos. Que estén bien. Bye, Dayan. Dicen por ahí que la lectura funciona como una simulación de la realidad. Creemos juntos una mejor versión de tu realidad. No te pierdas el próximo capítulo de Leyéreme.